Y ahorita vamos a compartir lo que el Señor nos ha dado para comer hoy, para alimentarnos hoy. Tengo dos preguntas para ustedes, ya que faltan unos escasos días por terminar este año. ¿Cuántos de nosotros hemos logrado el propósito que supuestamente nos propusimos comenzando enero del 2026? Amén. ¿Cuántos? Ya les mentí porque ya se me ocurrió otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes se levantaron con ganas de ser santos hoy? Que dijeron, yo hoy quiero ser santo, hoy quiero ser victorioso en la santidad. ¿Sabes por qué no nos levantamos con esa manera de pensar? Porque el pecado abunda en nuestras mentes, en nuestros corazones, y tú y yo tenemos que aprender a combatir en contra de ese pecado que nos agobia y que nos quiere alejar de Dios, nos quiere alejar los unos de los otros. Estamos hablando en este mes sobre mi relación con Dios, tu relación con Dios, nuestra relación con Dios. Y el tema de hoy, como les dijo Joel, es dar y recibir con acción de gracias. Y ya tengo mucho que no te hago esta pregunta. O más bien es un comentario, es una frase. Es un mandato, pues. Tú no tienes derecho a decir, he tenido un mal día. ¿Cuántos han tenido un mal día? Así, nosotros miramos lo que sucedió la semana pasada y decimos, hoy me fue de la patada. ¿Qué quiere decir me fue de la patada? Que nada me salió bien, todo me fue de la patada. ¿Sabes qué? Los hijos de Dios no tenemos derecho a decir que hemos tenido un mal día. Si tú y yo estuviéramos en el hospital agonizando, tú y yo no tenemos derecho de decir estoy teniendo un mal día. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú dejes de agonizar, si la salvación la tienes en Cristo Jesús, tú vas a la gloria. Tú vas a la gloria. Yo sé que vamos a pasar por problemas, yo sé que vamos a tener tribulación. Jesús nos asegura que si tú y yo le seguimos como debemos de seguirle, tú y yo vamos a estar llenos de problemas. El ver llegado a la salvación, el ver llegado a Cristo Jesús, no quiere decir que los problemas se terminaron, no quiere decir que no habrá tribulación, quiere decir que va a comenzar. Porque nos hemos convertido en un tiro al blanco para el enemigo y el enemigo va a tratar de eliminarnos antes de que tú y yo lleguemos a despertar con el pensamiento de hoy quiero ser santo. Y la razón por la que nos podemos levantar con ese pensamiento en nuestro corazón es porque tú y yo vivimos inundados en la palabra de Dios. Es porque practicamos a lo mejor de nuestra habilidad lo que en la palabra de Dios vamos aprendiendo. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos reprende y nos dice, tú necesitas ser santo porque Él es santo. O sea que nos recuerda. Aquí en el libro de Filipenses, y ya lo hemos dicho varias veces, Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Qué lugar más bonito, ¿verdad? Para escribir una carta y animar a los hermanos que están allá afuera en libertad, levantando manos santas al Señor y cantando. Y Pablo les dice allí en el capítulo 4, versículos del 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos.
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El creyente, o sea, tú y yo, hemos sido llamados a vivir de una manera que para el mundo es extraña. Tú y yo hemos sido llamados a vivir en justicia y en santidad. Y tú y yo necesitamos practicar la justicia y la santidad de una manera que nos va a separar en su totalidad del mundo. No nos va a sacar del mundo, pero nos va a separar del mundo. De tal manera que tú y yo no tenemos permiso de Dios para participar en las cosas que el mundo participa. Todos nosotros tenemos familiares que no han llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Y ellos están en el mundo, ellos viven en el mundo y viven como el mundo. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de no participar con ellos mientras estamos de fiesta con ellos en estos tiempos especialmente. Tú y yo vamos a visitarlos, tú y yo vamos a verlos, vamos a abrazarlos y vamos a estar con ellos, pero tenemos que cuidar de no participar, de no caer en la trampa. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a vivir de una manera diferente, en justicia y en santidad. Y esto es extraño porque el mundo vive a la manera que mejor le parece. Según evoluciona la sociedad, evoluciona la manera de vivir de cada quien. ¿Y los raros quiénes son? Somos nosotros. ¿A cuántos de ustedes les gusta el cambio? Yo odio el cambio. Y los que están cerca de mí, por ejemplo, los de mi casa, mis hijos, ellos saben que a mí no me gusta el cambio. A mí me gustan las cosas de cierta manera y así las quiero tener todo el tiempo. Y alguien saca las cosas de orden en mi casa y ¿sabes qué sucede? La Cuarta Guerra Mundial. La Cuarta Guerra Mundial sucede. Ok, el mundo, cuando estoy hablando aquí del mundo en evolución, no estoy hablando de la teoría de la evolución. Estoy hablando de las modas que van y vienen en el mundo. ¿Cuándo se acuerdan de que en un tiempecito, hace unos 2 años atrás, todo el mundo andaba con el pelo pintado del arco iris? Rojo, verde, amarillo, azul. Y eso ya se acabó. Y todos quienes no teníamos los pelos pintados de ese color, éramos ¿qué? Raros. Estábamos anticuados. Y cada cosa que va sucediendo entre la sociedad, si tú y yo no nos apegamos a ello, si no vamos con esa corriente, tú y yo vamos a ser raros. Pero la cosa es que tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo no vamos conforme a la moda, no vamos conforme a la evolución de este mundo. Tú y yo somos de Dios, tú y yo somos de Cristo. Y Cristo dice que tú y yo debemos vivir en santidad y en justicia para honrar a aquel que nos sacó del fango. Amén. Tú y yo debemos honrarlo. Quien cree en Jesús está aprendiendo a vivir en dependencia de Dios. Tú y yo no somos independientes. Tú y yo antes éramos dependientes del mundo y pasamos de ser dependientes del mundo a ser dependientes de Dios. Dios nos dice que dependiendo de Él, tú y yo somos libres. Y cuando oímos la palabra libre, tú y yo pensamos que somos libres para hacer lo que se nos pegue la gana. Pero tal no es el caso. Tú y yo somos libres para alabar y adorar a nuestro Dios. Tú y yo somos libres para servir a nuestro Dios. Estando en el mundo, tú y yo no podíamos hacer eso. Queríamos hacer eso. Las religiones del mundo quieren hacer eso y dicen lograr eso. Pero tal cosa no es posible porque no tienen la autoridad de Dios. Tú y yo estamos aprendiendo a vivir en dependencia de Dios. Según vamos aprendiendo a caminar en Cristo, comenzamos a darnos cuenta de que la fuente del poder con el cual operamos en nuestro diario vivir es Dios. Y que sin el poder de Dios, tú y yo no podemos hacer absolutamente
nada. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de eso? ¿A cuántos de vez en cuando se nos olvida eso y queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta? ¿Sabes qué sucede cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta? Nos dejamos de regocijar en las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Tú y yo seguimos predicando la palabra de Dios, tú y yo seguimos leyendo la palabra de Dios y estudiando, pero no hay gozo en ello. No hay gozo en ello porque hemos dejado de depender de Dios. ¿Sabías tú que tú puedes ir a tu computadora y puedes decirle a la inteligencia artificial y ponerle unos 2, 3 versículos allí, unas 2, 3, 4 palabras y te compone un mensaje? Y tú dices, wow, ese mensaje es excelente. Y sí es excelente, pero no tiene espíritu. Y ese es un peligro. Y ahí es donde a veces tú y yo nos encontramos tratando de operar en el realm espiritual sin el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que recordar que somos dependientes de Dios. Tú y yo en Cristo Jesús estamos aprendiendo a vivir en el poder del Espíritu. La palabra de Dios nos alienta día tras día con el fin de poder vivir una vida de rendición. O sea, que tú y yo quedemos rendidos a los pies de Cristo. Si tú y yo dejamos de leer la palabra de Dios, tú y yo nos vamos a levantar de estar rendidos a los pies de Cristo. Y a los pies de Cristo es donde tú y yo vamos a encontrar que es el mejor lugar para tú y yo estar y ser victoriosos día tras día con la sabiduría que solamente el Espíritu puede dar. El Espíritu Santo nos capacita para vencer el pecado, glorificar a Dios y dar el fruto que necesitamos dar, el cual encontramos allá en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, el cual cada persona que cree en Jesús debe estar produciendo esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Todos estos deben de ser vistos en nosotros porque somos hijos de Dios y en santidad y en justicia estamos viviendo. Ahora, ¿eso nos lleva a dónde? A regocijarnos. Eso nos lleva a alegrarnos, a tener tiempos alegres, tiempos de felicidad, donde es notable que tenemos una relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto a algunos creyentes que están ahí, que parecen limones? No les sacas una sonrisa, no levantan manos santas, y quien levanta manos santas hasta le cae mal. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué dicen tener? Dicen tener al mismo Jesús que tú y yo tenemos. ¿No vino Jesús a cambiar nuestra manera de vivir? ¿No vino Jesús a darnos alegría, gozo y paz? ¿No vino Jesús a darnos poder para vencer el mal? Claro que sí, eso es de alegrarnos. Ahora, como te dije al principio, eso nos va a traer muchos problemas. Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel y me imagino que él no tenía su escritorio allí con una lamparita y un cuaderno bonito ahí, una tableta para escribir. Pero él estaba gozoso de que los hermanos en la iglesia de Filipos estaban haciendo el trabajo que necesitaban hacer, no para él, para su Señor. En Cristo Jesús tú y yo estamos aprendiendo a vivir en contra de la evolución de este mundo. Y eso lo ilustra mucho, mucho mejor Romanos capítulo 12 versículo 2, que nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú y yo no podemos conformarnos a este mundo. Tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo no tenemos nada que hacer en los asuntos de este mundo. Y necesitamos dejarnos llevar por el Espíritu Santo para así agradar a Dios en cada faceta de nuestras vidas.
En donde quiera que nosotros andemos, en donde quiera que nosotros vayamos, agradar a nuestro Dios. El mensaje central del capítulo 4 de Filipenses es el gozo y la paz en Cristo Jesús en cualquier circunstancia. ¿Sí me oíste bien? ¿Por qué circunstancia tú estás pasando en tu vida ahorita? ¿Tienes algún familiar enfermo? O tal vez tú mismo estás enfermo, estás batallando con tu salud, tal vez tienes empleo o no tienes empleo, tal vez estás peleado con tu familia, con tu mujer, con tu esposo, o tus hijos andan de rebeldes. Me he encontrado por ahí algunos creyentes, bueno, dicen ser creyentes, que se han alejado del servicio de la iglesia porque van ellos a arreglar sus problemas familiares para poder regresar a la iglesia y servir. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿No nos sacó de los problemas del mundo? ¿No nos sacó de los problemas que teníamos con nuestros familiares y amigos? ¿De los problemas que teníamos en nuestros trabajos? Fuera de la iglesia, tú y yo no vamos a arreglar absolutamente nada. Tú y yo necesitamos la iglesia para todos porque somos el cuerpo de Cristo y no podemos conformarnos a este mundo. Tenemos que estar pendientes de eso. El gozo y la paz en cualquier circunstancia que se encuentren es lo que Pablo está dando a los filipenses aquí, siendo así alcanzada mediante la oración, el contentamiento y una mente enfocada en ¿qué? En la verdad que es en Cristo Jesús, lo cual por consiguiente permite a quien cree en Jesús experimentar la fortaleza de Dios, experimentar la sabiduría del Espíritu Santo y la salvación en Cristo Jesús. Ante toda prueba, adversidad que encontrará mientras vive en obediencia al Espíritu Santo. Porque todo esto lo encontraremos mientras vivimos bajo la autoridad y poder del Espíritu Santo. En la carta Filipenses, en los 4 capítulos que allí encontramos, Pablo está escribiéndole a los filipenses y los mensajes centrales de todo eso es a dejar de preocuparse, que nos dice ahí en el versículo 6 del capítulo 4. No se preocupen. Por nada estéis afanosos, nos dice el versículo. No se preocupen por nada. Despreocúpense de todas las cosas. ¿Quién está en control? Dios está en control. Y también nos insta, o más bien insta a los filipenses a orar constantemente y en gratitud, a orar constantemente y en gratitud. Cuando estaba ya con los hombres en oración antes de entrar aquí al servicio, les estaba preguntando que qué tan buenos eran para recibir. No, todos queremos recibir. Y la semana pasada hablamos un poquito de eso, que estamos en el tiempo de recibir y yo quiero que tú me regales, pero cuando se trata de yo regalarte a ti, me da pereza ir a buscar algo que a ti te guste. Y mejor, es más fácil recibir. ¿A cuántos de ustedes les agrada pagar los biles? Pagar la factura de la luz, la factura del agua, el pago de la casa. ¿Cuántos les están diciendo, wow, ya va a llegar el día primero? No puedo esperar para pagar la factura de la casa. ¿Cuántos de ustedes están así? ¿Verdad que nadie? No queremos que ese tiempo se llegue. Y cuando se llega hasta nos enoja. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. Está dando a entender, no es lo que directamente está diciendo, está dando a entender que así como tú y yo hemos recibido la salvación, la justicia, el gozo, la santidad y todas estas cosas de parte de Dios y lo recibimos con gozo, de la misma manera, en responsabilidad nuestra, debemos de dar. Yo me acuerdo que tenía un jefe, allá por el 2009, 2010, y a mí me sorprendió. Porque yo comencé a trabajar allí en diciembre.
Y luego está enero, enero no tienes ningún día festivo. Está febrero, tampoco tienes ningún día festivo. El primer día festivo en tu trabajo es hasta abril. O sea, el Viernes Santo que le llaman. Y ese viernes muchas compañías no trabajan. Ahora sí ya no respetan. Pero no se trabajaba. Y mi jefe dice, ¡woohoo! Un día festivo, les vamos a pagar un día festivo, es Viernes Santo. Estaba contento porque iba a pagar a sus trabajadores un día festivo. Es chistoso, va. De la misma manera, tú y yo debemos estar gozosos porque tenemos una casa a la cual podemos pagar. Tenemos luz eléctrica a la cual podemos pagar. Tenemos un refrigerador lleno de comida el cual podemos llenar, porque no se llena solo. ¿Sí me están entendiendo? Porque eso no lo analizamos y lo hacemos porque lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos con gozo, no lo hacemos con alegría. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes, filipenses, han suplido mis necesidades cuando nadie más las quiso suplir o pudo suplirlas. Y lo han hecho con gozo. Les digo, regocíjense. Y nuevamente les digo, regocíjense. Y lo que está diciendo aquí es, no se regocijen porque han hecho las obras que han hecho, sino regocíjense porque en el Señor lo han podido lograr hacer. Lo mismo viene contigo y conmigo. Lo que hemos hecho, no lo hemos hecho nosotros. Porque ¿qué somos capaces de hacer tú y yo? Nada. Y lo poquito que hemos logrado, lo hemos logrado en el nombre de Jesús. No para nuestra honra y nuestra gloria, sino para la honra y gloria de Dios. Ahora todo esto sabiendo que quien les salvó está al tanto de todas las cosas. ¿Quién salvó a los filipenses? Dios. Y Dios está al tanto de todas las cosas. ¿Quién nos salvó a nosotros? El mismo Dios, por medio de Cristo Jesús, y está al tanto de todas las cosas. Pablo les está diciendo a los filipenses, ustedes pueden descansar seguros, tranquilos, no tienen nada por qué estar inquietos. El mismo Señor que les salvó, el mismo Señor que les guarda, el mismo Señor que les guarda es el mismo Señor que llevará esa obra a término en quien Él ha salvado. Y eso nos dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero tú y yo tenemos que perseverar en ese gozo que Él nos ha dado. Tú y yo tenemos que perseverar en la oración con acción de gracias. Tú y yo tenemos que perseverar en el estudio de la palabra día tras día, tras día, tras día. Y seremos los cristianos más felices que jamás han existido sobre la faz de la tierra. Punto número 1. No hay poder en la vida cristiana si ésta no tiene alegría. No hay poder en la vida cristiana si ésta no tiene alegría. Porque la fuente de nuestro gozo es Cristo Jesús. Y es lo que nos está diciendo ahí el versículo 4. Esto no es una sugerencia. Esto que está Pablo diciéndole ahí a los filipenses no es una sugerencia, sino que es un mandato. Ya sea que nuestra situación esté brillante porque todo está saliendo bien, o sea que meramente la situación esté oscura y no sabemos ni siquiera cuál va a ser nuestro siguiente paso o qué es lo que tenemos que hacer. No sea fácil o difícil. Ya sea que traiga problemas o tentaciones o sientas un camino desconocido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regocijarnos. Regocijarnos en el Señor, sabiendo que regresando a los pies de Cristo, tú y yo vamos a encontrar dirección.
Quiero que vayas a Nehemías, el libro de Nehemías. Tengo unos versículos para compartir contigo allí en el libro de Nehemías. Está en el Antiguo Testamento, después de Esther, me parece. Antes de Salmos. No, era después de Esdras. Nehemías capítulo 8. Y si conoces un poco de la historia de Nehemías, Nehemías fue llamado por Dios para ir y reedificar el muro de la ciudad de Jerusalén, porque había sido destruida y había sido llevada en cautiverio. Y Nehemías, estando siendo el copero del rey, le llegó este mensaje y él se puso triste y entró en oración con su Dios y entró en ayuno, y Dios le permitió, por permiso del rey, regresar a Jerusalén y reedificar los muros de la ciudad amada. Y en muy corto tiempo estos hombres reedificaron el muro de la ciudad. Ellos fueron ridiculizados, ellos fueron burlados, fueron atacados por otras personas que ahí se encontraban, pero ellos no cesaron de hacer la obra que su Dios les había mandado hacer. Y en el capítulo 8, quiero que mires el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué importancia tenía el libro de la ley de Moisés? Tenía toda la importancia del mundo. Los primeros 5 libros que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, de ahí es donde dependía lo que estos hombres estaban haciendo, de ahí es donde dependía lo que estos hombres vivían y hacían. La ley de Moisés era la regla de su vida para hacer todas las cosas. Ellos terminaron de edificar el muro y celebraron que el muro de la ciudad había sido reedificado en un corto tiempo. ¿Y cuál era la celebración? Leer la palabra de Dios. ¿Qué hacemos tú y yo cuando celebramos? Estamos allí llorando los unos en el hombro del otro y estamos todos tristes. ¿A que sí? Ajá. No. Tú y yo estamos contentos. Tú y yo estamos alegres. Tú y yo queremos comer. Tú y yo queremos brincar y saltar porque estamos tan alegres, porque estamos celebrando. Bueno, estos hombres estaban celebrando que el muro, que la tarea había terminado, y lo que ellos hicieron para celebrar es leer la escritura, leer la palabra de Dios. Y fíjate en el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, y en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cuánto tiempo leyeron ese libro? ¿Qué es el alba? ¿Saben ustedes qué es el alba? Desde el amanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta el mediodía. No se estén quejando porque vamos a estar aquí 2 horas. Desde el alba hasta el mediodía. Y si sigues leyendo allí, te vas a dar cuenta que toda esta gente no habían escuchado la palabra de Dios. Y porque por primera vez estaban escuchando la palabra de Dios en celebración de lo que Dios había hecho en su medio, ellos parecían niñas, llore y llore, pero no de tristeza, sino de gozo, porque Dios estaba hablando con ellos. Dios estaba complacido con ellos. Dios estaba en medio de ellos. Dios estaba alentando a su pueblo con su palabra, y ellos estaban felices y contentos, y de felicidad y de estar contentos, ellos estaban llorando. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo derramamos lágrima al leer la escritura?
Porque yo me estaba preguntando mientras estaba leyendo eso, ¿cuándo fue la última vez? Porque todo hacemos tan rápido. Tú y yo somos manejados por el reloj. Tú y yo no somos manejados por la palabra de Dios. Y es cosa de detenernos y ponernos a pensar por un instante. ¿Qué es lo que maneja mi vida? ¿Cuánto tiempo paso yo en la Escritura? ¿Cuánto tiempo paso yo meditando después de que he leído la Escritura? En el versículo 9, de ahí en adelante, dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cuál palabra era esa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y lo más precioso de todo eso es que nos dice que el gozo nuestro es esto, es entender la palabra de Dios. Cómo Dios está tratando conmigo y contigo. Cómo Dios en medio de nosotros está haciendo grandes maravillas con lo poquito que tú y yo le podemos dar. Y ahí es donde está nuestra fuerza, ahí es donde está nuestro gozo. No solamente esto fue para el pueblo de Israel en su tiempo. Pablo les está diciendo a los filipenses: ustedes tienen el gozo y el poder en la palabra de Dios. Y sigue siendo lo mismo hoy en día contigo y conmigo. La palabra de Dios no cambia. Fue la misma en aquel tiempo, fue la misma en el tiempo del Filipenses y sigue siendo la misma en este tiempo, que nos puede alentar y nos puede llevar a sentir gran gozo, a vivir gran gozo. Al centro de vida, o sea, a nosotros, Dios ha dado en abundancia todas las cosas para que las disfrutemos. Todas. Y déjame decirte unas que te recuerdo todo el tiempo: el estudio de la palabra, la oración, el compañerismo y el testimonio, las cuales hemos determinado como las armas con las cuales debemos pelear las batallas espirituales a las cuales nos enfrentamos todos los días. Y eso lo hemos llamado nosotros es el cuaderno espiritual: estudio bíblico, oración, compañerismo, testimonio. Lo que cada cristiano debemos estar practicando todos los días para poder enfrentar al enemigo de nuestro Padre Celestial. O sea que se nos han dado muchas cosas. Esa es su fuerza, ese es su poder, o sea, el poder de Dios en nosotros. Tú no puedes ser un cristiano con poder y sin alegría, lo cual es lo que permite acumular energía. ¿Cómo es que tú y yo acumulamos energía? La energía espiritual no la acumulamos por medio de comer un pedazo de carne. Viene por medio de la palabra de Dios. Viene por medio de la oración. Viene por medio de nosotros compartir los unos con los otros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La alegría en Cristo es la fuente del poder que tú y yo debemos estar gozando de. La alegría en Cristo. Y es por eso que te dije al principio que no tienes derecho de tener un mal día, porque Cristo te ha salvado. Punto número 2. Quien cree en Jesús vive
para reflejar la generosidad incondicional de Dios. Quien cree en Jesús vive para reflejar la generosidad incondicional de Dios. Lo que Pablo en este pasaje da a entender a los filipenses es que el trato con los demás, ya sean creyentes o no sean creyentes, debe ser un trato suave, un trato que da a conocer paciencia y que como resultado es productivo. Que la gentileza practicada en el nombre de Jesús lleva clemencia y moderación, sin la voluntad de litigar o contender. ¿Qué es lo que hace un abogado? Es un litigador. El abogado fue entrenado para argumentar y contender. Y muchos de nosotros creo que hemos entrado en Cristo Jesús para litigar y contender. Y tal no debe ser el caso. Nuestra gentileza debe de ser conocida por todos como la gentileza de Cristo Jesús. Ese es nuestro deber. Dar a conocer a Cristo Jesús mientras tú y yo vivimos en este mundo para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Quienes creemos en Jesús hemos de reflejar la gentileza incondicional. Fíjate bien, es incondicional. Y esto mejor lo vamos a ver ilustrado en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y no vamos a leer todos los versículos, sino que te voy a explicar, pero quiero que te asegures que te estoy dando la información correcta. En Juan capítulo 8, los versículos del 1 al 11, encontramos la situación de la mujer hallada en adulterio. Y Jesús ilustra esa generosidad incondicional que tú y yo debemos estar practicando en estos pasajes. Porque el pasaje te dice que esta mujer fue llevada a Jesús como una trampa para ver qué es lo que Jesús iba a hacer. Los fariseos encuentran a esta mujer, dicen que en el mismo acto de adulterio, ellos interrumpieron y se llevaron a esta mujer y la llevaron ante Jesús para enjuiciarla. Jesús estaba enseñando y estaba escribiendo en el suelo. Y llegan con Jesús y le dicen: esta mujer ha sido hallada en el mismo acto de adulterio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y todos sabemos qué fue lo que Jesús les contestó. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos se quedaron escuchando, se quedaron atónitos. Y se fueron desalentando, bajando la cabeza, comenzando por los más grandes, los de más edad, fueron tirando las piedras y se fueron alejando, de tal manera que solo quedó la mujer y Jesús. ¿Quién ahí podía lanzar la primera piedra? Jesús. Jesús era el que podía lanzar la primera piedra. Jesús vivía en completa santidad, en completa obediencia a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús para con esta mujer? Vete y no peques más. Los que te enjuiciaban ya no están aquí para condenarte. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia? Servir, evangelizar y discipular. Entre todo eso nosotros no encontramos lleva juicio. Nosotros no encontramos busca culpables. Entre todo eso nosotros no encontramos saca a los que no deben de estar aquí. Sino todo lo contrario, practicar la generosidad incondicional mediante
el evangelio, mientras vamos evangelizando, mientras estamos discipulando, mientras tú y yo estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado hacer como iglesia, dando a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, porque en santidad y en justicia es que debemos estarlo haciendo de la mejor manera posible. No quiere decir que vamos a saber todas las cosas, ni tampoco quiere decir que vamos a ignorarlas, sino que vamos a informarnos para poder dar la mejor información posible. Jesús no pretendía saber todas las cosas. Si Jesús pretendiera saber todas las cosas, no lo veríamos pasando tanto tiempo en oración. Ahora estoy hablando de Jesús humanamente. ¿Ok? No me malinterpreten. Porque Jesús es el modelo a seguir para lo que tú y yo debemos hacer en nuestras vidas. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo en el estudio de la palabra y poder mostrar así la gentileza que necesitamos mostrar para con el mundo. El creyente siempre hemos oído que debemos dejar que el Señor pelee nuestras batallas. ¿Han oído eso? Deja que el Señor pelee tus batallas. Deja que el Señor venza por ti. Bueno, lo que este versículo, o sea, en Filipenses enfatiza es eso mismo. Vivir en nuestra carne la generosidad incondicional de Dios, permitiendo así que su poder y su fortaleza sean una realidad palpable. O sea, y eso es testimonio, una realidad palpable. Que cuando, te he dicho varias veces que tú y yo somos el único Cristo que muchos van a ver. Esa realidad debe de ser de tal manera que cuando tú y yo estamos haciendo el trabajo de Dios, ellos estén viendo a Cristo moverse entre las personas. Ellos estén viendo a Cristo discipular a la persona. Ellos estén viendo a Cristo predicar la palabra de Dios. No a nosotros. Y es por eso que como creyentes necesitamos buscar hacer las cosas de esa manera. Punto número 3. Regocijarnos siempre y reflejar a Dios cultiva relaciones saludables. Y una relación saludable es la que tú y yo necesitamos tener, los unos para con los otros y claro, por supuesto, con Dios. Regocijarnos siempre y reflejar a Dios cultiva relaciones saludables. El versículo 6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que no se inquieten, no se turben. Por nada estéis afanosos. No dejes que vivir la vida en este mundo te robe el gozo que en el Señor has encontrado. Porque esta vida es cruel. Especialmente si estamos tratando de hacer las cosas en Cristo Jesús, esta vida es cruel. Y va a tratar de apagarnos de una manera y de otra. Y tú y yo, con la fe en Cristo Jesús, porque la fe es la que vence al mundo, con la fe en Cristo Jesús es que podemos lograr aquello que Pablo está mandando aquí. Por nada estéis afanosos, no nos inquietemos por nada, no dejemos que el mundo nos robe de ese gozo. Y por consiguiente nosotros necesitamos ser constantes en la oración y constantes en el ruego. Y quiero compartir contigo algunas cosas que encontré de aquí, de un teólogo. Se llama Francisco Fenelón, allá por los 1600. Él escribió unas cosas en cuanto a la oración y el ruego que la iglesia debe tener para con su Dios. Y creo que muy pocos de nosotros, y casi me atrevo a decir que casi nadie,
hacemos este tipo de oración o nos exponemos de tal manera para con nuestro Dios, mucho menos nosotros los unos para con los otros. Sin embargo, Jesús nos insta a vivir transparentemente, que de la manera que tú y yo somos en el templo, o sea, entre los hermanos en la fe, que de esa misma manera tú y yo debemos ser fuera del templo, o sea, en nuestros trabajos, en nuestras casas y por donde quiera que tú y yo andemos. Y este teólogo dice lo siguiente: cuéntale a Dios todo lo que tienes en tu corazón, así como si uno vaciara su propio corazón con sus placeres y sus dolores ante un amigo querido. ¿Hablamos tú y yo con Dios de esa manera? O sea, que vaciamos nuestro corazón para con Él con las cosas que nos agobian, que nos molestan, o que tal vez por orden de Él nos molestan. Porque no vaciamos, yo pienso que no vaciamos nuestro corazón para con Él de esa manera. Cuéntale a Él todos tus problemas para que Él te pueda consolar. Él es el único que puede dar consuelo. Cuéntale a Él todas tus alegrías para que Él pueda moderarlas. Cuéntale a Él todos tus deseos para que Él los pueda purificar. ¿Cómo estamos en la área de los deseos? Ya que estamos en el tiempo de la Navidad. Cuéntale a Él las cosas que te producen aversión, que para Él te ayude, para que Él te ayude a conquistarlas. Cuéntale tus tentaciones para que Él pueda protegerte de ellas. Muéstrale las heridas de tu corazón para que Él las pueda sanar. Revélale tu indiferencia ante lo bueno, tus gustos depravados por el mal, tu inestabilidad. Cuéntale a Él cómo tu amor propio te hace injusto hacia otros. Eso es algo con lo que batallamos mucho. El amor propio que nos hace injustos para con los demás. Yo les estaba contando en el centro de acción el miércoles que yo miro mi vida pasada antes de llegar a Jesús y yo era un narcisista. No me alegra ni me estoy orgulloso de decir ese tipo de cosas, pero yo era un narcisista. Y esas cosas debo llevarlas a los pies de Cristo. Debo confesarlas con Dios para que me ayude en mi corazón a ser más agradecido por lo que tengo y por lo que Él está haciendo en mi vida. Si tú derramas de esta manera todas tus debilidades, necesidades, problemas, no te faltará qué decirle. Porque cuántas veces hemos llegado al altar, nos arrodillamos, decimos: Padre Celestial, gracias por un día más, y hasta ahí se acabó la oración. Nuestra mente comienza a vagar, nuestra mente comienza a tener pensamientos diferentes y todas ese tipo de cosas, que ya no estamos conectados con nuestro Dios, mucho menos agradecidos con Él. Si hacemos las cosas de esta manera, nunca nos faltará conversación para con Él. A las personas que no tienen secretos una con otra, nunca les hacen falta temas de conversación. A las personas que no tienen secretos unas con otras, nunca les hacen falta temas de conversación. ¿Qué tan importante es la comunicación entre nosotros? Es número uno, yo diría. Tú y yo tenemos que tener comunión. Y en Cristo Jesús estamos aprendiendo a ser transparentes. Transparentes quiere decir que no debe haber secretos entre tú y yo. Es lógico que entre tú y yo no nos vamos a contar todas las cosas, pero tú tienes una pareja.
con la cual tú no debes tener secretos. Yo no sé cuántas veces me he encontrado con parejas viviendo en Cristo Jesús que no se conocen bien el uno al otro. Y por consiguiente, no hay conversación de edificación todo el tiempo. Más bien, hay pleito, hay litigación, hay contienda, lo cual separa, lo cual divide. Y eso es lo que Pablo está tratando aquí con los filipenses. Gozaos en el Señor siempre. Por nada estéis afanosos. No importa la situación por la cual estén pasando. No haya secretos entre ustedes, para que todo el tiempo tengan sobre qué conversar y sobre lo cual edificar correctamente. Porque el diablo va a venir y tratar de derrumbar lo que hemos edificado siempre. Y tú y yo tenemos que aprender a pelear de tal forma. Acción de gracias. ¿Quién eres tú hoy? Ahora. La semana pasada dijimos que yo ahora soy en Cristo Jesús simplemente un pecador salvo por su gracia. Y un pecador salvo por su gracia es mucho más que un simple pecador. Y debo de estar orgulloso de ello, porque como pecador salvo por la gracia de Dios, yo puedo tener una relación con el Dios del universo. Y Él me va fortaleciendo día tras día. Él me va enseñando cómo caminar de la mano con su Hijo Cristo Jesús. Y eso es lo que ahora tú y yo somos, en Cristo Jesús. Y debemos estar contentos y gozosos de ello, que somos un hijo de Dios que vive por la fe y en gratitud por lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz. Así que siempre que nos acerquemos a Dios, hay que hacerlo con acción de gracias, con perdón de pecados, con alabanza, intercediendo los unos por los otros y claro, intercediendo por aquellos especialmente que no conocen a Cristo Jesús como su Salvador, y presentando nuestra causa para con Dios. Y Él pueda seguir teniendo misericordia de nosotros. En conclusión, el versículo 7 de Filipenses capítulo 4 dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú y yo nos mantenemos gozosos, cuando tú y yo buscamos el gozo que solamente Dios puede dar, cuando tú y yo no nos preocupamos o dejamos de preocuparnos por las cosas que agobian, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es un hecho para nosotros y solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Y lo que Pablo está diciéndole aquí a los filipenses, o tratando de darles a entender en este mensaje, lo podemos ver en Romanos capítulo 5 versículo 1, que dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es una paz que tú y yo podemos encontrar en este mundo, no es una paz la cual tú y yo podemos cultivar por sí mismos, sino que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es cultivada en la fe mientras caminamos con Cristo Jesús, justificados pues por la fe. Nos dice Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesús en el versículo de enseguida. Y todos nos hemos dado cuenta de eso en un tiempo u otro, que en Cristo Jesús tú y yo encontramos descanso, sin importar cuál sea nuestra carga, qué sea lo que nos agobia. Y de eso es lo que está hablando Pablo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ni siquiera está hablando de la paz que encontraremos cuando lleguemos a la gloria. Está hablando de la paz que vamos a encontrar mientras caminamos con Jesús, aunque el mundo se esté derrumbando a nuestro derredor. En Juan capítulo 14 versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Nosotros escuchamos de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Leemos la palabra de Dios y vemos las cosas que tal vez vamos a enfrentar en el futuro. Y no son nada agradables. Pero en Cristo Jesús podemos tener esa paz. Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Porque Él está en control. Y de eso tú y yo debemos estar gozosos. Si tenemos gozo y tenemos paz, tú y yo vamos a dar y recibir con acción de gracias. ¿Cuál es el mejor regalo que tú has recibido en todas estas navidades que has pasado? No me tienes que contestar, solamente quiero que pienses. Porque nuestra mente inmediatamente se va a lo material. Tampoco estoy hablando de Cristo Jesús. Y el mejor regalo que tú y yo podemos recibir es la comunión los unos de los otros. Los unos de los otros. Sabemos que estamos en un mismo sentir. Sabemos que estamos trabajando para el mismo Señor, edificando el reino de los cielos. Sabemos que estamos peleando en contra de las fuerzas del mal. Y muchas de las veces lo único que necesitamos es un abrazo de alguien. Es un bien hecho de alguien. Es un versículo que tal vez te trajo a la mente de esa persona mientras tú estabas leyendo la Escritura. Me acordé de ti en mis oraciones. Tiene mucho más efecto que a veces las cosas que tú y yo nos podemos dar los unos a los otros. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, grande eres, mi Señor. Por eso te alabamos, bendecimos, exaltamos tu nombre, mi Señor, y nos humillamos ante tu presencia, sabiendo que tú eres Dios, que nosotros somos tu creación y salvos por Cristo Jesús. Mi Dios, pedimos que tu palabra que ha sido expuesta fermente en nuestros corazones, que nos ayudes a aferrarnos a aquellas cosas en las cuales tú nos has hablado hoy y que necesitamos hacer cambios, mi Señor. Que con el poder del Espíritu y su sabiduría podamos lograr aquello para lo cual hemos sido alcanzados, mi Señor. Gracias por cada uno de los presentes, mi Señor, y te pedimos por aquellos que no pudieron llegar hoy, que tú seas con ellos, que tú trates con ellos. Mi Dios, el tiempo se acerca, Cristo está a la puerta y hay muchas cosas que aún necesitamos hacer. Danos la fortaleza, danos la sabiduría, ayúdanos a gozarnos mientras hacemos el trabajo que nos has encomendado hacer. Ayúdanos a vivir en santidad y en justicia para poder ver que tu mano nos lleva, mi Señor. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, porque es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.